¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes, un domingo más transmitiendo desde su casa para su hogar. Y bueno, bienvenidos a nuestro primer servicio dominical virtual de este 2021. Espero que hayan tenido una hermosa celebración de fin de año con sus allegados. Vamos a iniciar con nuestra serie tan esperada y tan anunciada durante la semana, que es en reconstrucción y viene desprendida del libro de Nehemías. Así que por favor pon tu Biblia a la mano, ya sea impresa o digital, y busca inmediatamente el libro de Nehemías. Está unos libros más adelante de Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, y llegamos al libro de Nehemías. El día de hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 1. El tema que le he puesto al mensaje de hoy, escuche muy bien por favor, es un llamado a la compasión. Lo repito, un llamado a la compasión. Y es muy triste ver cómo parte de la humanidad celebra el dolor ajeno. Y sí, digo una parte porque al final es una minoría, pero realmente es preocupante cómo este número de personas que se gozan por el dolor del otro va en ascenso, va creciendo de manera alarmante. Y cuando digo que es triste ver cómo la gente celebra el dolor del otro, pues bueno, me refiero mucho a la gente que busca o que aprueba tantas leyes, escuche esto, perversas, inmorales, irracionales, anticientíficas, antibíblicas, que solo buscan satisfacer sus propios intereses y, ojo, sus propios placeres. ¿Qué están intentando con todo esto? Intentan aplastar el amor y la compasión por el prójimo. Pero en este capítulo, en este primer capítulo de Nehemías, descubriremos el llamado a la compasión que Nehemías recibe de parte de Dios y cómo éste reaccionó. ¿Estás listo? Yo lo estoy y estoy muy emocionado por compartirte lo que Dios ha puesto en mi corazón. Venga, levanta tu mano derecha al cielo conmigo y repite después de mí lo siguiente: estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos, dígalo bien fuerte, a partir de hoy no seré el mismo de antes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, los primeros versículos del 1 al 4 nos muestran las causas o razones que movieron el corazón de Nehemías para experimentar una profunda compasión. Los versos 1 y 2 dicen, si tiene ahí su Biblia, vaya conmigo a los primeros dos versículos, dicen que cierto día uno de los hermanos de Nehemías llamado Ananí, junto con otros varones de Judá, llegaron a Susa, capital de los persas. Esto quiere decir que Nehemías vivía en el palacio fortificado de los persas. Pero el versículo 11, el último versículo de este capítulo 1, la parte final del mismo, nos dice que Nehemías no solo vivía en el palacio, sino trabajaba en él. Dice que en aquel tiempo Nehemías era el copero del rey. Ahora, que su trabajo esté registrado en la Biblia, sea mencionado aquí, significa o quiere decir que es un punto relevante a resaltar, a tomar en cuenta. Pero no lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver hasta la siguiente semana en el capítulo 2. Solamente quiero que lo tenga presente desde ahora. El trabajo de Nehemías era un copero del rey. Quiero pensar, esto no lo dicen en los versículos 2, pero me imagino, según la narrativa, que una vez que Nehemías saluda a su hermano y a los hombres de Judá que llegaban con él, pues Nehemías hace una pregunta que estuvo almacenando por muchos años. Ojo, por muchos años. Y es, ¿cuál es la condición? Pregunta Nehemías a su hermano Ananí. ¿Cuál es la condición de nuestros connacionales? En otras palabras, ¿cuál es la condición de nuestros paisanos allá en Jerusalén? Y la respuesta que Nehemías obtiene se encuentra en el versículo 3. Dice que Ananí le responde y le dice: los que se libraron del destierro, o sea, los que se libraron del exilio, de la cautividad, están en gran calamidad
y afrenta. Quiero ponerlo en contexto sobre estas palabras, gran calamidad y afrenta, solamente para que tratemos de imaginar lo que Nehemías sintió cuando escuchó estas palabras. Recordará conmigo la semana pasada que concluíamos nuestra serie Gloria y Desgracia. Veíamos con mucha tristeza en el capítulo 25, puntualmente ese capítulo, segundo libro a los Reyes, cómo el pueblo judío del reino del sur, fue llevado al cautiverio por los caldeos. Sí, ese poderosísimo imperio de Babilonia. Pero también vimos que muchos años antes el reino del norte fue llevado al exilio por los asirios. Mire, según datos históricos, dice que entre 2 y 3 millones de judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, recuerde que los caldeos dejaron algunos judíos en Jerusalén para el cuidado de las viñas. Esto quiere decir que cuando vienen los caldeos a invadir el territorio de Judá, los llevan a esclavos a Babilonia por 70 años. Los de Babilonia, los caldeos llegan y queman absolutamente todo. Los lugares importantes, saquean el templo, lo desmantelan por completo y también derriban los muros que protegían a Jerusalén. Esto lo hacen los caldeos. Bueno, esto nos pone en perspectiva que la ciudad que ahora le están presentando a Nehemías no es la que él imaginó en su momento. Esa ciudad majestuosa y gloriosa. Entonces, solamente para que se dé una idea, lo que escucha Nehemías sobre la condición de su pueblo. Están en calamidad, en afrenta. Había muy poca comida, por decir así, nada de comida. Decía yo que estaban encargados, un grupo de personas encargados del cuidado de las viñas. Entonces no había nada que comer. Ahora, para este tiempo, también algún grupo ya había regresado del cautiverio. Estamos ya metiéndonos un poquito en Esdras, específicamente los primeros capítulos, en donde se les autoriza, ¿no?, regresar a Jerusalén. Y junto con Zorobabel y Esdras comienzan a reconstruir el templo, no los muros, no la ciudad, solo el templo fue lo que se les permitió hacer. Entonces, esto quiere decir que ya había más gente, pero Nehemías está preocupado y pregunta por la condición y dice, realmente es triste, están en afrenta. Algo que yo me preguntaba hasta aquí, en lo que vamos de esta historia, es ¿por qué tanto interés y tanta preocupación por parte de Nehemías? ¿Y por qué me hacía esta pregunta? Porque Nehemías, Nehemías no creció, mucho menos nació en ese territorio del norte o del sur de Israel. Él ya nació y creció dentro del cautiverio. Entonces Nehemías, yo creo que solamente escuchó rumores de lo que un día significó Jerusalén para el mundo. Yo creo que a Nehemías le contaron cómo anteriormente estuvo construido el templo de Salomón. Pero Nehemías no lo comprobó ni con sus ojos, ni siquiera estuvo presente. Ahora, otro detalle más. Un detalle más es que Nehemías no convivió con la gente del pueblo. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué tanto interés y tanta preocupación por parte de Nehemías? Y la respuesta que tengo a esta pregunta es porque Nehemías amaba a Dios. Así de sencillo. Porque Nehemías amaba a Dios. Digo así de sencillo, pero así de profundo, Nehemías amaba a Dios. Y mire, es imposible que alguien que ama a Dios no ame a su pueblo y no ame a su prójimo. ¿Se da cuenta? Ahora, note lo que va a suceder en el versículo 4. Después de que Nehemías escucha la afrenta, la calamidad que está padeciendo su pueblo, mire nada más cómo reacciona en el versículo 4. 4 cositas, curiosamente, verso 4, 4 cosas que hace Nehemías al escuchar el dolor del pueblo. Dice que se sentó y lloró. Número 1. Número 2, hizo duelo por algunos días. Número 3, ayunó. Y número 4, oró al Dios del cielo.
¿Se da cuenta? Esto quiere decir que el impacto de la noticia dejó sin fuerzas a Nehemías, tanto que tuvo que buscar un lugar donde sentarse porque no podía mantenerse de pie. Y la primera reacción que tiene es llorar. Esto nos dice del dolor que la noticia le causó. Se pone a llorar y no solo eso, dice que guarda duelo por días. Además del duelo, ayuna y se mete en oración con Dios. Y me encanta esta parte, oró al Dios del cielo. Mire, notó que le mencionaba hace un momento que Nehemías amaba a Dios. Alguien podría preguntarse, ¿cómo amó a Dios tan profundamente si él no creció dentro del pueblo de Dios? No creció en Jerusalén. Mire, pudo haber sido influenciado hacia las deidades y los dioses que había en Persia. Pero sin en cambio, Nehemías ora al Dios del cielo. Qué hermoso. O sea, al Dios que está por encima de todos los dioses que había en ese momento en el palacio. Eso es realmente maravilloso. Bueno, ¿por qué creo y digo que Nehemías experimentó una profunda compasión? Y mire que es muy fácil, escuche lo que voy a decir, es muy fácil canalizar este sentimiento o reacción de Nehemías hacia la empatía. Y digo es muy fácil, pues es una palabra con la que estamos más familiarizados, ¿no es cierto? En nuestro lenguaje usamos más la palabra empatía que compasión. ¿Y sabía usted que hay una gran diferencia entre ambas? Déjeme hacérsela saber. La empatía, dicen los psicólogos, los terapeutas, los sociólogos, dicen que empatía es ponerte en los zapatos o en el lugar del otro. Y sí es cierto, eso es empatía. Ahora, algo que yo siempre me he preguntado cada que escucho esta definición es ¿cómo te pones en el lugar o en los zapatos del otro? Bueno, la definición que usted encuentra en el diccionario sobre empatía me da la respuesta. Y es intentando comprender los sentimientos y emociones del otro. Y me llamaba mucho la atención esta palabra, intentando. ¿Sabe por qué? Porque al final sabes que esos zapatos no son tuyos. Al final sabes que ese espacio no es el tuyo. Puedes dolerte de manera genuina, sincera, pero mi mente racional dice, son sus zapatos, puedo ponerme en ellos de manera temporal, pero no me voy a quedar ahí, es su espacio. Ahora, compasión, escuche con mucha atención esto, porque recuerde el tema de nuestro mensaje, un llamado a la compasión, no a la empatía, un llamado a la compasión. Compasión es un sentimiento de tristeza provocado por el padecimiento de alguien. Usted podría pensar, bueno, es igual que empatía, pero note la definición en el diccionario. Compasión, además de ser un sentimiento de tristeza provocado por el padecimiento de alguien, dice, además te impulsa, te mueve a aliviar su dolor. O sea, la empatía te permite ponerte en los zapatos o en el lugar del otro. Pero la compasión te mueve para hacer algo. Y mire, todavía lo potencializamos más esto. Dice la definición que en el diccionario que incluso hace lo imposible por evitar el padecimiento de la persona, el sufrimiento. ¿Te das cuenta? Eso es compasión. La empatía racionaliza la emoción, la compasión te mueve a hacer algo por el otro, incluso para evitar su dolor o sufrimiento. Un pasaje bíblico que encierra y que ejemplifica muy bien estos dos conceptos lo encontré en Eclesiastés capítulo 4 versículo 1. Y mire quién habla aquí, Salomón. El hombre que en su momento fue el más sabio sobre la tierra, y no solo el más sabio, el más poderoso y el más rico de toda la tierra. Dice Salomón que sale a la ciudad a caminar. Mire lo que dice el verso 1 de Eclesiastés 4. Dirigí luego mi atención a los actos de opresión que se cometen en este mundo. Y vi que los oprimidos lloran, pero no hay quien los consuele. Sus opresores les hacen violencia, pero no hay quien los consuele. ¿Se da cuenta? Salomón, el hombre más sabio, más poderoso, más rico. Dice,
Cuando noté esto en el mundo, sentí tanta empatía por ellos. Pero no hizo nada. O sea, usted lee todo el capítulo 4 y no nos dice que fue a ayudarlos o intentó ayudarlos. Solamente se compadeció, solamente sintió empatía por el sufrimiento del pueblo. Ahora, en el caso de Nehemías, notamos algo diferente a lo que acabo de mencionarte de Salomón. Nehemías lo que hace cuando recibe esta noticia, lo primero es que se dolió tanto que lloró, ¿no? Ahora, alguien pensaría, bueno, las lágrimas no dicen qué tan genuino sea la empatía o la compasión, ¿no? Pero bueno, ahí nos da una evidencia. Se pone a llorar, ojo. Luego lo que hace es guardar duelo por varios días, ayuna y ora a Dios. Mire, sabiendo esto, nos queda muy claro que el sentimiento que experimentó Nehemías no fue empatía, sino compasión. En la oración que encontramos detallada del verso 5 hasta el 11, esta oración que eleva Nehemías, nos dice en el verso 6 que Nehemías oraba día y noche. ¿Lo escuchó? Oraba día y noche. O sea, cuando nosotros nos dolemos por alguien, puede ser que oremos un día, 2 días, una semana, perfecto. Pero ¿sabe? Según historiadores, Nehemías oró por 4 meses. Durante 4 meses, Nehemías estuvo orando a Dios a favor de su pueblo. Esto es compasión definitivamente. Y ¿sabe? Algo todavía más interesante es que en su oración vemos en el verso 11 a Nehemías diciéndole, se lo digo textualmente: concede ahora buen éxito a tu siervo, hablando de él mismo, hablando de Nehemías, pidiéndole eso a Dios. Y me encanta lo que sigue: y dale gracia delante de aquel varón. ¿De cuál varón? Del rey Artajerjes, que en ese momento estaba gobernando. O sea, Nehemías lo que está haciendo es, por 4 meses ora por el pueblo, pero después levanta la mano diciendo: Señor, si yo puedo ser usado por ti, si yo puedo ser ese canal, si puedo ser un medio para aliviar el dolor de tu pueblo y para quitar por completo el dolor, la agonía de tu pueblo, envíame a mí. Eso es un acto de compasión en su máxima expresión. ¿Se da cuenta que no estamos hablando de empatía, sino más bien de compasión? Y sabe, la compasión debería ser una virtud. Y entiéndase virtud como la disposición habitual de cada creyente para hacer el bien. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 6, verso 36, cito la Nueva Versión Internacional, dice: sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y mire que esta instrucción Jesús la daba para finalizar un sermón que tenía que ver con el amor hacia los enemigos o para quienes nos hacen daño. Una señal muy clara sobre el fin de los tiempos, sobre en el entendimiento de que la desgracia está por caer en una comunidad, en un país, es y será, fíjese nada más, la falta de compasión. Dicho de otra manera o de otra forma, la insensibilidad. En nuestra serie pasada vimos con tristeza y horrorizados cómo el pueblo de Israel se encontraba practicando canibalismo. ¿Lo recuerdan? 2 mujeres que llegan al muro donde vivía el rey y comienzan a discutir. Y le dice una de ellas: el día de ayer nos comimos a mi hijo y acordamos que hoy nos comeríamos el de ella. Pero resulta que ella escondió a su hijo. No lo quiere cocinar para comérnoslo. ¿Se da cuenta? Esta mujer no estaba preocupada ni afectada por la pérdida de su hijo, sino porque la otra no quería cumplir con el trato. Alguien se estará preguntando allá en casita: ¿cómo llegaron a este estado alarmante de insensibilidad? Recuerda que cuando hablábamos en ese capítulo de segundo libro a los Reyes,
la respuesta la encontramos en Deuteronomio capítulo 28, versos 53 al 57. Solamente para encerrarlo de manera completa, general, la razón o el motivo o los motivos que llevaron al pueblo a practicar el canibalismo, incluso a exigir que se legalizara el canibalismo, fue que le dieron la espalda a Dios. Se alejaron de Dios. No querían nada que ver con Él. Mire, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 1, versos 28 al 31, puntualmente el verso 31, nos dice que una evidencia, escuche, una evidencia clara de un hombre que camina sin Dios es la insensibilidad, la falta de compasión. El mundo, con sus filosofías e ideologías huecas, con los avances tecnológicos, el consumismo, el deseo de tener más y mejor, están, escuche esto, intentando eliminar de nosotros todo rasgo de compasión. Nos están hundiendo, llevando al punto máximo del egoísmo. Sé que suena muy fuerte esto, pero es una realidad. Lo que hoy se intenta con estas agendas progresistas, globalistas, es erradicar de todo ser humano la compasión. Porque sin compasión, créanme, no vamos a tener preocupación, ni compasión, ni amor por nadie o por algo. Seríamos insensibles, como lo decía el apóstol Pablo. Me encantaría que atesorara la siguiente frase en su corazón. La compasión no será efectiva si solo se tiene en el intelecto. Lo repito, la compasión no será efectiva si solo se tiene en el intelecto. Tiene que ser práctica para comprobar y compartir sus riquezas. O sea, de nada nos sirve saber que la compasión es necesaria y debería ser una virtud en cada creyente. De nada nos sirve. Necesitamos con urgencia comenzar a practicarla. Y mire, a través de este mensaje, Dios nos hace un llamado. Dios te hace un llamado a la compasión, ya que la compasión es un atributo de nuestro Dios. Lucas 6:36, sean compasivos, así como su Padre, ¿escuchó? Como su Padre es compasivo. Además, y por si fuera poco, nuestro amor por Dios, escuche, nuestro amor por Dios determinará la forma en que tratamos a los demás. Para finalizar, ¿recuerdan la respuesta de Jesús a la pregunta del fariseo intérprete de la ley que encontramos en el libro de Mateo 22, 36 al 40? Este fariseo le preguntaba, ¿cuál es el mayor mandamiento que debemos obedecer? Obviamente sabemos que las intenciones de este hombre no eran buenas, ¿no? Lo hacían para tentar a Jesús, para que en su respuesta pudiera él quedar un poco mal parado, por así decirlo. Jesús estaba pensando en el decálogo de Moisés, pero los fariseos estaban pensando en los 613 mandamientos judíos, ¿no? Entonces pensaban agarrarlo por ahí. Sin en cambio, Jesús respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y para rematar, el Señor dice, y el segundo es semejante. Ojo, no solo semejante en su contenido, sino semejante en su nivel de importancia. Y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que intento decirte para cerrar es, sé compasivo contigo mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y de verdad, deja de atormentarte por los errores del pasado. Deja de culparte por los pecados pasados. Si ya corriste a los pies de Cristo para buscar su oportuno socorro, si ya fuiste al abogado defensor y Él te ha limpiado de toda maldad y de tus pecados, no permitas que esas voces internas, que las voces de Satanás te sigan atormentando y sigan obstaculizando tu futuro, tu presente maravilloso en Cristo. Sé compasivo contigo mismo.
Si Dios ha sido compasivo al perdonarte y al aceptarte, sé compasivo contigo mismo. Vuelvo a repetir, nadie puede dar lo que no tiene. Para ser compasivos este 2021 necesitamos con urgencia ser compasivos con nosotros mismos. Mis amigos, que este 2021 sea un año caracterizado por la compasividad de la iglesia. Y de la iglesia no me refiero a la iglesia local en Rojo Gómez, la iglesia que formamos tú y yo. Sé compasivo. Sé compasivo con tu cónyuge, sé compasivo con tus hijos, sé compasivo con la humanidad, sé compasivo contigo mismo. ¿Te ha pasado que cuando pasas por alguien en necesidad y eres movido y hay un llamado a la compasión y tratas de ignorarlo? Cuando sigues tu camino no estás en paz. Intentas regresar, pero quizás la persona a quien querías ayudar o Dios quería ayudar ya no está. Estoy seguro que viviste esas experiencias en este año pasado. Pero por favor, aprendamos. Ya no podemos cambiar ni remediar nada del año pasado. Sí podemos aprender de él. Y podemos mejorar nuestro caminar, nuestra conducta en este 2021. Así que te invito a que sensibilices, agudices tu oído espiritual a la voz de Dios, para que cuando venga ese llamado de compasión, no lo ignores, sino lo atiendas y corras como un Nehemías a los pies de nuestro Dios para buscar su rostro en oración. ¿Me permites orar para cerrar? Padre bueno, te damos muchas gracias por tu palabra. Pedimos que agudices, sensibilices nuestro oído espiritual para escuchar tu voz con claridad. Y una vez que se presenten delante de nosotros oportunidades para no solo tener actos de compasión, sino una vida de compasión, que podamos aceptarlo, incluso que podamos levantar la mano como un Nehemías y decir: Señor, si no hay quien, envíame a mí. Pero por favor, que este año mi vida, la vida de Comunidad Cristiana Rojo Gómez, esté caracterizada por la compasión. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sin más, solamente cabe mencionar que te amamos y seguimos orando fiel, insistentemente, para que pronto podamos reunirnos de manera presencial y disfrutar de tu compañía, seguir creciendo juntos. Pero mientras eso no sucede, te repito, seguiré orando fielmente, fervientemente por ti, por tu fe, por tu estabilidad emocional, por tu estabilidad y por tu salud financiera, por tu salud matrimonial. Estaré orando por ti. Sin más, cuidémonos mucho, no bajemos la guardia, no dejemos de seguir estas instrucciones sanitarias, por favor. Nos vemos el próximo domingo. Estaremos continuando con el capítulo 2 de este libro de Nehemías en nuestra serie en reconstrucción. Cuídate mucho, disfruta del resto del domingo. Bueno, hasta luego, un fuerte abrazo y bendiciones.